que había una persona, quizá ustedes ya la han escuchado, ¿verdad? Quizá ustedes ya han escuchado esta ilustración, pero cuenta la historia, hermanas, que había una persona que estaba caminando en las calles oscuras de cierta ciudad, ¿verdad? Y vio que se le acercaba un hombre que llevaba en la mano un farol encendido. Cuando se acercó lo suficiente el hombre del farol, la persona que caminaba por las calles oscuras de la ciudad vio que el hombre del farol, que llevaba encendido en la mano, pues tenía los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces, la persona trata de regresarse y dice, ¿por qué? Se intrigó, porque lo vio con los ojos cerrados, ¿verdad? Y se quedó pensando, me parece que este hombre está ciego, pero me voy a regresar a preguntar, ¿verdad? Se da la media vuelta, encuentra al hombre del farol encendido y le pregunta, oh, amigo, ¿es usted ciego? Y le dice el del señor del farol encendido, sí, señor, ¿verdad? Soy ciego. Pero se queda más intrigado todavía y le vuelve a preguntar, pero entonces, amigo, ¿por qué usted trae un farol encendido? Y a lo que el señor del farol encendido le contesta, amigo, para que las personas no tropiecen conmigo, ¿verdad? Entonces, hermanas, es bien interesante ver que de esta reflexión del Señor que caminando con el farol del encendido, nosotras podemos aprender y reflexionar de que somos nosotras como hijas de Dios, debemos resplandecer como luminares, ¿verdad? Entonces aquí se me olvidó poner la persona. Okay. Y antes de entrar en el tema, está basada la historia en Filipenses el tema está basado en Filipenses capítulo 2, verso 15. Pero realmente, hermanas, yo quiero que empezamos a leer desde el verso 14. Dice la palabra de Dios así. Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. De ahí está sacado el tema. Verso 16. Asiduos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad, hermanas? Ahora bien, vamos a aprender, hermanas, lo que quiere decir la palabra resplandecer. De acuerdo al diccionario, la palabra resplandecer, hermanas, quiere decir brillar fuertemente, emitir rayos de luz, sobresalir por alguna virtud o destacarse por una cualidad. Entonces, hermanas, de esta misma palabra, si ya sabemos lo que quiere decir, ¿por qué no aprender lo que significa los sinónimos de la palabra resplandecer y los antónimos de la palabra resplandecer? Entonces, los sinónimos de la palabra resplandecer son brillar, iluminar, alumbrar, destellar, centellar, relucir, relumbrar, refulgir. Y los antónimos de la palabra resplandecer, hermanas, son apagar, disminuir, delucir, encogerse, apagarse. Hermanas, el objeto principal del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos es que el apóstol Pablo animaba a los cristianos del primer siglo en la iglesia de Filipos a que fueran irreprensibles, luminares, irreprensibles en sus acciones y en sus actitudes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y también les animaba a que sus vidas debieran caracterizarse, hermanas, por su paciencia y su pacificación, de manera que resplandecieran como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabía usted, hermana, que la palabra luminares aparece 2 veces en el Nuevo Testamento? Por eso Dios, a través del apóstol Pablo,
quiere que seamos las portadoras de llevar la luz del mundo, ¿sí, hermanas? Usted y yo debemos de ser las portadoras de llevar la luz del mundo como estrellas cuya luz penetra la oscuridad espiritual de un mundo perverso. ¿Por qué, hermanas? Porque hemos sido transformadas en Cristo Jesús para resplandecer como luminares. Toda la generación del primer siglo, hermanas, así como la nuestra, ha sido, hermanas, y es maligna y perversa. Dígame si no. Simplemente comprender la televisión y las noticias, vemos tantas cosas tristes, tantas cosas desastrosas, tanta maldad que hay, ¿verdad? En los jóvenes, en la sociedad en sí. Y el calificativo que el apóstol Pablo le da a esta generación del primer siglo es bien fuerte, ¿verdad? Pues estas mismas palabras, hermana, quiero que sepa que son para nosotras hoy en día, porque la generación en la que nos ha tocado vivir, hermana, no está tan lejos de parecerse a la generación del primer siglo, ¿sí? Porque el pecado que reina en el mundo sigue siendo malvado y perverso. Y entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso, hermanas? Mire, porque si nos damos más atrás en el Antiguo Testamento, la generación de Abraham fue tan maligna y tan perversa que Dios destruyó con fuego y azufre, ¿verdad? A Sodoma y Gomorra. También, hermanas, otra generación la vemos en Noé. En Noé fue tan grande la generación malvada y maligna que Dios la destruyó con el diluvio. Pero, hermana, déjenme decirle que en estas generaciones tan contaminadas por el pecado, estos grandes hombres de Dios, hermanas, resplandecieron y brillaron como luminares en el mundo, en la generación que les tocó vivir, ¿sí? Por eso, hermanas, el apóstol Pablo nos anima a nosotras como iglesia a resplandecer en la oscuridad. Así como, mire, así como la luz del faro, hermanas, que en el mar, que advierte a todos los marinos de los escollos y de las rocas para dirigirlos a las embarcaciones al puerto, a un lugar seguro. De la misma manera, hermana, nosotras somos el instrumento que Cristo usa para que su luz, para que la luz de Cristo resplandezca en la oscuridad y las personas que nos rodean a nosotros vean esa luz de Cristo en nosotros y vengan a Él, vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Así es, hermanas, pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra luz? ¿Cómo está nuestra luz hoy, hermanas? ¿Cómo está su luz hoy? ¿Nuestra luz es opaca o resplandeciente? El apóstol Pablo, hermanas, nos anima y nos exhorta a resplandecer para Dios. Así es, hermanas. Nos anima a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Pero la pregunta nuevamente es, ¿cuáles son las pautas para seguir brillando en la oscuridad? ¿Cómo yo puedo brillar en la oscuridad? ¿Cómo hacerle? Bueno, hermanas, déjeme decirle que a continuación vamos a aprender en 4 puntos, en 4 pasos importantes que debemos seguir para resplandecer como luminares en el mundo. Y el primer paso que vamos a ver, hermanas, el primer punto que quiero que veamos, dice cómo nos resplandecemos como luminares cuando nos ocupamos en nuestra salvación. Ese es el primer punto. El primer paso que debemos dar es ocuparnos de nuestra salvación. Hermanas, cuando ustedes y yo nos ocupamos de nuestra salvación, vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Pero déjeme decirle, hermana, que ocuparnos en nuestra salvación es muy distinto a estar ocupadas para lograr la salvación. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanas? Porque ante Dios ya somos salvas. Hemos sido salvas por su gracia. Entonces, por lo tanto, debemos resplandecer
como luminar en nosotras. Ahora, mire, por ejemplo, usted podrá estar trabajando en la iglesia, en la congregación en la que usted se reúne, haciendo muchísimas cosas para la iglesia, ¿verdad? Colaborando, trabajando en ellas. Y todo esto es bueno. Claro que sí, porque debemos trabajar para Dios. Pero, hermana, si usted no se ocupa de su salvación y no lo hace con temor y temblor, de nada sirve su trabajo. De nada va a servir que estemos trabajando tanto en la iglesia, ocupadas haciendo tantas cosas, pero no estamos preocupándonos por nuestra salvación. Es lo más importante. Ocuparnos en la salvación, hermanas, no es lo mismo. Fíjese lo que le voy a decir. Ocuparnos en nuestra salvación no es lo mismo que trabajar por la salvación. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es una exhortación, hermanas, a vivir la vida cristiana de cada una de nosotras de tal manera que todas las personas que nos rodean sean atraídas por esa luz que proyectamos, por ese resplandor de Cristo que emane sobre nosotros. Sean atraídas para que vengan a Cristo y lo conozcan en espíritu y en verdad. ¿Sí? Mire, hermanas, la iglesia en Filipos fue una de las más amadas por el apóstol Pablo, si han leído la carta a los filipenses, porque él reconocía, el apóstol Pablo elogiaba a los cristianos como una iglesia obediente. La iglesia del primer siglo en Filipos era una iglesia obediente, ya que la obediencia de ellos se hacía notoria aún cuando el apóstol Pablo no estaba presente. Y en esto, hermanas, podemos ver la madurez espiritual a la que la iglesia de Filipos había llegado. Entonces, por eso el apóstol Pablo les animaba a que se ocuparan en su salvación con temor y temblor, aunque él no estuviera presente. Siempre estaba animando. Ahora bien, déjenme decirle, hermana, que la falta de obediencia es uno de los mandamientos donde más le fallamos a nuestro Dios. Nos cuesta obedecer muchísimos de los mandamientos. Es donde más le fallamos a Dios. Y nos sentimos bien al saber que ya somos salvas, ¿verdad que sí? Porque nos hemos bautizado, pero desafortunadamente desobedecemos los mandamientos de la salvación, ¿sí? Porque no es el hecho de que ya me bauticé y ya soy salva siempre. No, estamos en un error. Tenemos que trabajar constantemente en nuestra salvación. Hermanas, miren, la salvación depende del avance progresivo en la vida y el carácter de cada hija de Dios. Lo digo nuevamente. Nuestra salvación va a depender de cuánto yo avanzo en la vida cristiana, de cuánto yo aprendo, de cuánto he cambiado mi carácter, de cuánto me he transformado para yo ser hija de Dios. Pero también, hermanas, déjenme decirle que la salvación depende de la participación obediente de cada una de nosotras. ¿En qué? ¿En qué vamos a participar? ¿En qué vamos a obedecer? En el desarrollo y el crecimiento, no nada más personal, en el desarrollo y el crecimiento en nuestras congregaciones, como iglesia. Como iglesia tenemos que crecer. Es importante entonces, hermanas, que usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, obedezcamos, crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Y no dependamos de los demás. No es para que el predicador me vea, no es para que la esposa del predicador esté viendo que estoy trabajando bien. No, porque es individual nuestra salvación. Cada una de nosotras somos responsables, hermanas. Usted y yo somos responsables de nuestra salvación. Pero, hermanas, esto demanda una condición muy importante. Nuestra salvación la debemos hacer y obedecer a Dios con temor y temblor. Con temor y temblor, hermanas.
Y quiero que sepa que no estoy diciendo que esto es cobardía o miedo. Temor y temblor no es cobardía o miedo, hermana, sino más bien es un respeto a Dios, es valor para hacer las cosas que Dios manda, para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Hermanas, con temor y temblor significa una sumisión y reverencia total a Dios, total a Dios. Con temor y temblor, hermanas, es cuando reconocemos nuestra dependencia total en Dios. Yo no lo puedo hacer sola si no está con Dios conmigo. Con temor y temblor, hermanas, es cuando no confiamos, perdón, en nuestras fuerzas, sino confiamos en las fuerzas y el poder de nuestro Dios. El propósito principal, hermanas, de nuestra obediencia y que seamos realmente ofendidos es porque necesitamos crecer en nuestra salvación. Mire, vamos nuevamente a Filipenses, el capítulo 2. Ahora vamos a ir al versículo 12. Versículo 12. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjese lo que dice la última parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Muy importante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, vamos al segundo paso. El segundo punto que vamos a hablar ahora es, resplandecemos como luminares, hermanas, cuando preservamos la unidad de la iglesia. Cuando nosotras preservamos la unidad de la iglesia, vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Y cuando eso lo debemos a ver, vamos a ver, el versículo que quiero que veamos ahora, hermano, es nuevamente en Filipenses capítulo 2. Y nos vamos a ir hasta arriba, al verso 3 y 4. Verso 3 y 4 de Filipenses capítulo 2. Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice. Nada hagáis por contienda o vanagloria, empieza diciendo el verso 3. Antes bien, con humildad, hermana, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermana? Es tan sencillo como es, no haga nada por contienda, no te enojes por nada. No te vengues con las personas, no te vanaglorees, no te sientas orgulloso, sino sé humilde. Seamos humildes, hermanas. Debemos estimar a nuestras hermanas como superiores. No debemos pasar por arriba de ellas. Todas somos humildes ante Dios. Aprendamos de la humildad de Dios, ¿verdad? Entonces, de aquí, de este versículo, de estos versículos 3 y 4, nos vamos a pasar al versículo 14, hermanas. Fíjese bien lo que la palabra termina diciendo. La respuesta está en el verso 14. Dice la palabra de Dios, hacer todos sin murmuraciones y contienda. Aquí nos da toda la respuesta el apóstol Pablo. Todo lo que hagamos en la iglesia, tenemos que hacerlo sin murmuraciones y contienda. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, 3 y 4, y luego el versículo 14. Entonces, la pregunta para nosotras es, ¿cómo debemos hacer las cosas entonces de hoy en adelante? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, hermanas, ¿sabía usted, hermana, que la unidad de la iglesia es a lo que Satanás le teme? ¿Está consciente de eso, hermana? Si una iglesia está unida, Satanás está furioso. Chanclanás, como dijera el hermano Mesa, ¿verdad? Julio Mesa. Entonces, nosotras tenemos que preservar la unidad. Tenemos que ser unidas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire, porque una iglesia que preserva la unidad
Se ama, hermanas, se ama, nos amamos unas a otras. Una iglesia que preserva la unidad, perdona. Tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Una iglesia que preserva la unidad es fuerte. No la va a tambalear cualquier viento de doctrina. Una iglesia fuerte, una iglesia que preserva la unidad, aparte de ser fuerte, aparte de que perdona y aparte de que se ama, hermanas, resplandece. La gente va a decir, yo quiero estar en esa congregación, yo quiero estar en esa iglesia y ya no quiero ir a mi denominación donde yo voy, porque quiero resplandecer, quiero ser igual, ¿verdad? Pero para que la iglesia, para que haya unidad en la iglesia, hermanas, hay una condición que debemos tener para preservar la unidad de la iglesia. Es algo muy importante que cada una de nosotras debemos hacer y que no debemos de olvidar, ¿sí? Dios, hermanas, nos manda, es un mandamiento, que hagamos todas las cosas, ya lo leímos, verso 14, sin murmuraciones y contiendas. ¿Será fácil, hermano? ¿Será difícil? Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, exactamente. No, o sea, no es tan, es difícil para algunas personas cuando su fe es muy tenue todavía, no ha crecido espiritualmente, pero también tenemos que ser valientes, tenemos que tener el poder de Dios y la valentía de Dios para hacer la unidad, para que la unidad de la iglesia permanezca, para que estemos unidas en Cristo. Pero tristemente, hermanas, ¿qué es lo que pasa cuando una congregación mengua? Porque hay murmuración y porque hay contiendas, se rompe la unidad y Satanás está feliz y empiezan los problemas en la congregación y empiezan los problemas con nosotras personalmente, porque nosotras somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Universalmente, aunque usted esté en una congregación y yo en otra, somos la iglesia de Cristo, somos el mismo cuerpo de Cristo. La iglesia de Filipos, hermanas, vivía bajo la presión del sistema romano, ¿sí? Cuando la iglesia primitiva empezó, los romanos eran tremendos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, vivía oprimido. Y era muy posible, era muy probable, hermanas, que se inclinaran a la murmuración y se quejaran de las condiciones en que vivían, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, no estamos en una condición igual, ¿verdad? No estamos en una condición, como ahorita decía la hermana de Venezuela, están sufriendo en otros países, ¿verdad? Debemos de darle gracias a Dios que aquí tenemos eso. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están lejos. Por eso, hermanas, el apóstol Pablo les exhortaba a los filipenses a vivir sin murmuraciones y contiendas para que estuvieran unidos, ¿verdad? Porque estaban en una sociedad maligna y perversa. Había mucha maldad por los romanos. ¿Será nuestra generación diferente, hermanas, a la del primer siglo? ¿Verdad que no? Claro que no. Porque, hermanas, la murmuración y la contienda son el mismo lenguaje en nuestra sociedad. Es el mismo lenguaje. Y tenemos que aprender qué significa murmurar, porque a veces caemos en ese pecado y no nos damos cuenta y decimos, bueno, yo ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya oré, ya ofrendé, y ya tomé la comunión, pero me doy cuenta que no sabía que lo que estaba haciendo era murmurar, o era contender, era quejarme. Entonces, aprendamos que murmurar, hermanas, quiere decir hablar entre dientes, hablar en prejuicio de alguien ausente. Contender, hermanas, quiere decir riña, disputa, discusión, queja. ¿Verdad que muchas veces caemos en ese error? Muchas veces, hermanas, caemos en este pecado, aunque tengamos años en el Evangelio. Es una lucha constante. Tenemos que estar renovándonos constantemente para ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y cuidando nuestra salvación y preservando la unidad de la iglesia. Ahora bien, hermanas, observen el verso 14 de Filipenses 2 que ya leímos, empieza diciendo hacer todo, ¿verdad?
haced todo. Esto quiere decir, hermanas, que no hay ninguna excepción, ¿verdad? Esto quiere decir que incluye absolutamente todo lo que hagamos. Tenemos que hacerlo sin murmuración, sin contienda. El apóstol Pablo, hermanas, sabía lo peligrosa que era la trampa de la murmuración, ¿sí? Y cuando es peligrosa cuando nosotras caemos en ella. El apóstol Pablo sabía, ¿verdad? Y por eso animaba a la iglesia de Filipos a que se abstuvieran de eso, que no murmuraran, que no, que resplandecieran. ¿Por qué digo esto, hermana? Miren, el pueblo de Israel pecó en gran manera con la murmuración, ¿sí? Y, y por ese pecado el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, ¿sí? Esto lo vemos, en resumido, lo vemos en Éxodo capítulo 16 y verso 2. ¿Cuántas veces murmuraron contra Moisés y contra Aarón? Muchísimas veces. Apenas se salieron de Egipto y ya estaban murmurando. Estuvieron, por eso Dios los estuvo vagando 40 años en el desierto. La palabra de Dios en Éxodo 16, 12 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Tengamos mucho cuidado cuando nosotras murmuramos de alguien. Tengamos mucho cuidado, hermana. Y déjeme decirle, hermana, que Dios no toleró la murmuración del pueblo de Israel. Dios es un Dios justo. Es un Dios de amor, pero es un Dios justo, ¿verdad? Y la congregación del pueblo de Israel fue severamente castigado, hermana, severamente castigado. Y esto lo vemos en Números, en el libro de Números, capítulo 16, verso 49. Dice la palabra de Dios en Números 16, 49. Y todos los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, hermana. 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, no nada más esos fueron los que murieron, fueron muchísimos más. Murieron por desobedecer a Dios, por murmurar. Entonces, ¿qué aprendemos con eso nosotras, hermanas? Que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanas? Porque déjenme decirle que el descontento, fíjese bien, el descontento abre la puerta a la queja y a la murmuración. ¿Por qué digo esto? Miren, la murmuración es enemiga del contentamiento, ¿verdad? Y es síntoma del problema espiritual profundo. Y así actuamos algunas veces. La murmuración y la queja han dañado grandemente a la iglesia del Señor. Hermanas, cuando una congregación, fíjese lo que le voy a decir, cuando en una congregación se tolera la murmuración y se tolera la contienda, tristemente, hermanas, esa congregación está apagando la luz de Cristo. Está poniendo a esa congregación en oscuridad. Y nosotros somos la iglesia, hermano. Nosotros somos la iglesia. Mire, cuando una hermana murmura o contienda de algo o de alguien, manifiesta que no hay diferencia entre ella, que es cristiana, y las personas del mundo. ¿Sí me escucho bien, verdad? ¿Sí me expliqué bien? La hermana que dice ser miembro de la iglesia está murmurando, está siempre en disgusto, está peleando, está enojada, está criticando, está frenando ella, hermanas, la luz, el resplandor que debiera darse de ella misma, la luz de Cristo para resplandecerla en las tinieblas. No está metiendo la luz de Cristo, no está resplandeciendo porque está murmurando, porque está criticando. Por eso, hermanas, es importante preservar la unidad de la iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Tenemos que preservar la unidad de la iglesia, hermanas, llenando nuestras vidas de la luz de Cristo. Y él dice el versículo 12,
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, hermanas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, si nosotras como hijas de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, seguimos la luz de Cristo, vamos a resplandecer, en nosotros va a emanar la luz de Cristo para el mundo, ¿sí? Porque seguimos sus pisadas, porque seguimos a Cristo. Y ya no vamos a andar en tinieblas, vamos a resplandecer, hermana. El tercer punto que quiero compartir con ustedes lleva por título, cuando nuestra vida es transformada por Cristo. Mire, hermanas, el tercer punto, el tercer paso que tenemos que dar es cuando nuestra vida es transformada por Cristo. Entonces, cuando nuestra vida es transformada por Cristo, hermanas, vamos a resplandecer, ¿sí? Como luminares en el mundo. Y de ahí está sacado de la última parte del versículo 15 de capítulo 2 de Filipenses, de ahí está sacado el tema, ¿verdad? Empieza diciendo el versículo 15, vamos a leerlo nuevamente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, para nosotros resplandecer como luminares en el mundo, hermanas, primero tenemos que ser irreprensibles, ¿sí? Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser, ya somos hijos de Dios, pero no tiene que haber pecado en nosotras, ¿sí? ¿Por qué, hermanas? Porque es una lucha fuerte, estamos viviendo en una generación maligna y perversa, todavía en estos tiempos. Entonces necesitamos estar en comunión con Dios, meditando en su palabra, conociendo más de sus mandamientos para poder resplandecer como luminares en el mundo, para poder transmitir la luz de Cristo, que ya leíamos en el verso anterior, y la gente que nos mira pueda verlo a Él a través de nosotras. ¿Sí me explico? Es necesario, hermanas, que los cristianos del primer siglo era necesario que fueran irreprensibles, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿qué quiere decir irreprensibles? Bueno, hermanas, déjeme decirle que irreprensible es aquella persona que es moralmente recta, es la persona que no tiene reprensión, que no se le puede amonestar en nada, que no tiene corrección, o sea que la persona irreprensible es moralmente recta, no tiene reprensión, no tiene amonestación y no tiene corrección. No le podemos corregir algo. Yo no puedo decir, la hermana Paula es así, por eso yo no quiero escucharla. No, porque es una persona recta, porque es una persona que sigue a Cristo, está reflejando a Cristo. Yo no tengo que tacharle de nada. Pero también, hermanas, es necesario que en la iglesia del primer siglo y nosotros seamos sencillos. Esto quiere decir, hermanas, que seamos libres de confusiones, que no nos pongamos a discutir por nada, que seamos bien organizadas en lo que hacemos. Si el domingo es del Señor, pues hagámoslo para honra y gloria de Él, ¿verdad? Organizadamente. Que seamos con nuestras prioridades sabiamente determinadas. Eso es lo que quiere decir sencillo. La pregunta entonces sería ahora, hermanas, ¿cómo vamos a impactar a quienes nos rodean? ¿Cómo? Con lo que ya hemos aprendido hasta ahorita, ¿cómo yo voy a impactar a mi esposo que no es miembro de la iglesia? ¿Cómo yo voy a impactar a mis hijos que quiero que vengan al conocimiento de la verdad? ¿Cómo yo voy a impactar a mis compañeros de trabajo, a mis familiares que no han conocido a Cristo? Bueno, hermanas, vamos a impactar cuando nuestra vida y nuestra conducta son transformadas por Cristo. Es cuando vamos a impactar, ¿sí? Las personas que nos ven van a darse cuenta que somos diferentes. Entonces, estamos impactando, estamos reflejando algo, estamos reflejando a Cristo, hermanas. ¿Por qué, hermanas? Porque, mire, toda hija de Dios, todas y cada una de nosotras debemos vivir sin mancha. Si Satanás
nos hace caer en pecados y si no podemos vencer la tentación, pues tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y tenemos que estar nuevamente en paz con Dios, pidiendo perdón a Dios y ser transformadas por Él, ¿sí? Es una lucha en nosotros. Es decir, hermanas, debemos estar en santidad, en pureza, sin tacha, sin pecado, sin motivo de reproche, ¿sí? De la misma manera, hermanas, ¿se acuerda cuando en el Antiguo Testamento Dios exigía que los corderos del sacrificio que se ofrecían en el altar fueran sin defecto, ¿verdad? Pues de la misma manera nosotros hoy en día, hermanas, ya no hay sacrificios de holocausto. Nosotros somos nuestro propio sacrificio. Nosotros tenemos que renovarnos constantemente, como dice la palabra de Dios en Romanos 12, hermanas. Y es bien fácil porque, yo ya me lo memoricé, ya leí, ya me tocó en la lectura de hoy, pero ¿lo analizamos, hermanas? ¿Analizamos lo que leemos en la palabra de Dios? ¿Meditamos en lo que dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos que ser como sacrificios vivos, hermanas. Dice Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2. Así que, o sea, cuando dice así que es por todo lo que le he dicho anteriormente en los otros capítulos, ¿verdad? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanas. Nosotros tenemos que presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la buena voluntad de Dios, hermanas, es que yo sea irreprensible, que yo sea transformada, que yo viva en mi sacrificio vivo, que yo le agrade a Dios siempre, en toda nuestra forma de vivir, en mi pensar, en mi actuar, en toda forma. Así es, hermanas. Una vida transformada, hermanas, es una vida con un alto nivel moral. Quizá diga usted, bueno, pero es muy difícil llegar a ser así, porque somos humanos y flaqueamos y somos débiles. Pero hermanas, no es imposible. El ser cristiana no es porque ya se bautizó, o no es porque va los domingos a la iglesia o los servicios de adoración. No, hermanas, el ser cristianas es un constante renovarnos diariamente, porque diariamente nos hace pecar cualquier cosa. Y como decíamos la clase pasada, estamos bombardeadas por los medios de comunicación, las redes sociales, y caemos ya en el pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar transformándonos constantemente. Pero el mundo que nos rodea, hermana, quiere ver hechos. Ok, si la hermana Olga antes decía malas palabras, pues ahora la hermana Olga ya no las dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ella? O si la hermana Olga antes se enojaba demasiado, ahora no se enoja, es más tranquila. ¿Qué pasó con ella? Entonces la gente quiere ver eso en nosotras, una transformación de lo que de lo que era a lo que ahora es en Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, mire, un ejemplo bien sencillo. Si está en la habitación, en su habitación ahora mismo, y mira hacia arriba y ve que el foco, ¿por qué tiene esa luz? Y se da cuenta que hay telarañas, que está sucio, que tiene tierra. Entonces, la luz que va a emitir ese foco, hermanas, ¿cómo va a ser? Opaca, ¿verdad? Va a ser tenue, va a ser eh, muy bajita, ¿verdad que sí? Bueno, hermanas, pues una vida limpia, cuya característica por excelencia es la búsqueda de la santidad. Búsqueda de la santidad, hermanas. Tenemos que buscar la santidad limpia. Será la luz que ya después proyectemos va a ser una luz clara, una luz transparente. Y nada va a quedar oculto en nuestra persona, en nuestro carácter. Ya no va a ser la hermana Olga exigente, ya no va a ser la hermana Olga regañona. Ya voy a ser transformada por Cristo. Ya voy a dejar que el fruto del Espíritu yo lo vaya desarrollando, ¿verdad?
las 9 partes del fruto del Espíritu en mí y la gente se va a dar cuenta. Entonces, nada va a quedar oculto. Entonces, vamos a brillar como el sol, hermanas, cuando sale por la mañana, con todo su esplendor, y vamos a irradiar esa luz que Dios quiere que irradiemos. Cuando nuestra vida es transformada por Cristo, hermanas, vamos a brillar como las estrellas. ¿A quién no le gusta salir en la noche y cuando el cielo está claro y ver la luna y las estrellas resplandeciendo? Es hermoso, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces, en medio de esta generación maligna y perversa, hermanas, que nos ha tocado vivir, el reto más grande que tenemos, déjeme decirle, el reto más grande que tenemos usted y yo como persona, usted y yo como iglesia, es que seamos irreprensibles, que seamos sencillas, pero sobre todo, hermanas, que seamos que no haya mancha en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir. Estas cualidades, hermanas, son indispensables. El no ser irreprensible, son necesarios. Nosotros no podemos ser irreprensibles, tenemos que ser sencillas, tenemos que ser irreprensibles. No debe haber mancha en nosotras. Es necesario, hermanas. Es indispensable que seamos así porque nuestro carácter se va a notar. La altivez en nosotras y la arrogancia no forman parte de la vida cristiana. No podemos ser altivas, no podemos ser arrogantes, no podemos ser siempre estar enojadas, no podemos estar siempre discutiendo, estando en desacuerdo. No podemos, hermanas, no debemos. Podemos porque somos humanos y caemos en la tentación de Satanás, pero no debemos. Debemos ser irreprensibles, debemos ser sencillas. Bien, hermanas, el cuarto punto que vamos a tratar, el cuarto paso es cuando retenemos la palabra de Dios. Y vamos a ver nuevamente Filipenses 2, pero ahora lo vamos a ir al versículo 16. Versículo 16 de Filipenses, dice la palabra de Dios: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, verso 16. Entonces, hermanas, este versículo comienza diciendo asidos de la palabra de vida, ¿verdad? Ahí lo están viendo en la pantalla. En otras palabras, hermanas, esto quiere decir agarrarse de la palabra de Dios hasta empaparse de su contenido, ¿sí? Los filipenses, hermanas, para poder ser luz, tenían que vivir reteniendo la palabra de vida. Y la palabra retener, hermanas, se puede leer de dos sentidos, que se complementan entre sí, pero que no se oponen. ¿Por qué digo esto? Miren, por un lado, la palabra retener es agarrarse de la palabra y mantenerse asido de ella, ¿sí? Esto quiere decir, hermanas, que la palabra de Dios debe verse reflejada en mi vida, en mi carácter, en mi conducta, ¿sí? En la conducta de cada una de nosotras, en el carácter de cada una de nosotras, en la vida de cada una de nosotras. La palabra de Dios. Ahora bien, ser fiel al Evangelio, hermanas, de Dios, demanda esfuerzo, demanda aferrarse a la palabra de vida, ¿verdad? Porque por el otro lado, la palabra retener quiere decir sostener en alto la palabra de Dios para que pueda ser vista por todos los que nos rodean. Por eso, si nosotros tenemos eso nosotros, vamos a transmitir esa luz de Dios, ¿verdad? Vamos a reflejar, vamos a proyectar, vamos a iluminar la gente, la oscuridad, la gente que está en tinieblas, la gente que no conoce a Cristo. Esto, hermanas, es para nosotras, ¿verdad?
porque nuestro crecimiento espiritual depende de cuánto leemos la Biblia, ¿sí? Nuestro crecimiento espiritual depende de cuánto atesoramos en nuestro corazón las Sagradas Escrituras. De esta manera, hermanas, vamos a resplandecer como luminares en el mundo, pero la condición, hermanas, es que si retenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, esa es la condición. La tenemos que retener para poder resplandecer como luminares en el mundo. Mire, inmediatamente después de nuestra conversión, ¿verdad? De nuestro bautismo, la tarea más grande que tenemos cada una de nosotras es escudriñar las Sagradas Escrituras. Y es muy triste, hermanas, darnos cuenta que pasan años y años desde el Evangelio, los hermanas y hermanos, y el hermano está dando una cita bíblica y el hermano está con la Biblia así de lado a lado porque no encuentra. ¿Por qué, hermana? Porque esa hermana no ha leído la palabra de Dios, no sabe dónde está el Antiguo Testamento, no sabe de cuántos capítulos, de cuántos libros se compone toda la Biblia, no sabe cómo está dividida la Biblia, no sabe cuántas divisiones hay en cada testamento. Necesitamos aprender, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, necesitamos saber cuáles son sus mandamientos, ¿verdad? Necesitamos aprenderlos, ponerlos por obra en nuestras vidas. Hermanas, pero déjeme decirle que si somos sinceras, es en esta parte, es en esta área donde más le fallamos a Dios, ¿verdad? Muchas personas no abren la Biblia. Muchas personas la tienen quizás sosteniendo algún mueble que está así cojo, ¿verdad? O quizá muchas personas tengan la Biblia eh, de adorno, ay, para que la vean, ¿verdad? Abierta, solamente hay unos estantes donde se pone la Biblia tan bonita, ¿verdad? Que se ve. Y nada más, es todo. Entonces, hermanas, el motivo importante es que nosotras hagamos el hábito. Hermana, haga el hábito de verdad de leer la Biblia diariamente, de tener esa comunión con Dios diariamente, de tener esa comunión personal. Yo sé que la vida tan agitada que llevamos a veces no nos da el tiempo, ¿verdad? Los hijos, la escuela, el trabajo, este, la economía que sube y sube, o sea, nos afecta porque somos humanos, ¿verdad? Pero hermanas, miren, déjenme decirle que tenemos que llenarnos con la luz de Cristo, porque mire, también lo que le voy a mostrar otro salmo, un salmo capítulo 25, verso 14, hermanas, fíjense la importancia del salmista aquí. Dice que la comunión íntima de Jehová, hermana, es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, si yo tengo el temor de Dios, ¿verdad? Si yo tengo temor y temblor de Dios, yo tengo reverencia de Dios, entonces cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me va a dar a conocer todo lo que Él quiere que yo haga. Tan sencillo así, hermana. A veces leemos la palabra de Dios y no meditamos en ella, no nos ponemos a escudriñar, a leer el contexto, a ver qué nos está diciendo Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermana, le dice a la iglesia de Filipos que aunque estaban viviendo en una sociedad maligna y perversa, era allí, precisamente allí, en ese mundo malvado, en ese mundo perverso, era donde tenían que brillar. Y esas mismas palabras hagámoslas a nosotras, porque nos las está diciendo a nosotras el apóstol Pablo. Nosotras somos responsables, hermanas, de brillar en este mundo que nos ha tocado vivir para rescatar de las tinieblas a toda la gente perdida, a toda la gente que no conoce a Cristo. Necesitamos que vean la luz en nosotras para que vengan a conocer la palabra de Dios, para que vengan a conocer a Él. La palabra de vida, hermana, tiene poder para salvarnos. Si la usamos bien y si somos diligentes, hermanas, escudriñando las escrituras. Si somos diligentes atesorando las escrituras en nuestros corazones. Si somos obedientes a sus mandamientos y si confiamos realmente en sus promesas. Esto lo vemos en la segunda
carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hay que ser diligentes, hermanas. Tenemos que presentarnos a Dios aprobadas, ¿verdad? Aprobadas. Que no nos vaya a reprobar Dios el día del juicio. Yo le decía este domingo a los jóvenes, porque es una lucha, no sé si algunas de ustedes, y perdónenme si les voy a ofender, hermanas, ¿verdad? Pero, ¿qué le compran a sus niños? Una tableta para que el niño no esté llorando en la iglesia, o le das su celular y el niño ya se calmó. Pero es una lucha para mí con los jóvenes, con los adolescentes en la congregación, que están con el celular, pero no tienen la Biblia ahí, no tienen el himnario no lo tienen en el teléfono. Yo sé que en las redes sociales nos están ganando y tenemos que estar avanzando, tenemos que ir aprendiendo, como a mí me está tocando aprender a trabajar con el Zoom, se lo decía la hermana Pali. Pero es necesario estar al día, pero tenemos que tener cuidado lo que miran nuestros hijos. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo los jóvenes? El teléfono no lo necesitan el domingo. Tienen que estar escuchando y aprendiendo lo que el predicador les está diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanas, miren, debemos estar atesorando la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar iluminando la palabra de Dios, que nos ilumine a nosotros para poder iluminar al mundo, ¿verdad? Porque mire, hay un versículo hermoso que me encontré, la palabra de Dios, el apóstol Pedro en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19, dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien si estás atentos como a una antorcha, hermanas, como a una antorcha que alumbra, ¿dónde, hermanas? En lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. ¿Sí? Está bien clara la palabra de Dios. Ahí me encanta como el apóstol Pedro lo dice. Entonces nosotros tenemos que hacer bien en atesorar la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ser como esa antorcha ardiente que Cristo esté siempre en nosotras, ¿verdad? Para que reflejamos a Él, lo reflejemos a Él, para que resplandezcamos como luminares en el mundo. Ese es el propósito. Dios nos ha creado con ese propósito, de que resplandezcamos como luminares en el mundo, hermano. Ahora bien, la pregunta es para usted. ¿Cómo está su luz hoy, hermana? ¿Cómo está su luz desde que empezamos la clase hasta ahorita? ¿Sí? ¿Será como una vela, hermana? ¿Será la vela el objeto apropiado para resplandecer la luz que hay en usted ahora mismo, hermana? La luz de una vela es tenue. La luz de una vela es débil, hermana. La luz de una vela alumbra muy poco. Y déjeme decirle que la luz de una vela se apaga con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Por ejemplo, hermana, un ejemplo. Si no se toma en cuenta la opinión de una hermana respecto a alguna actividad o algún proyecto, a esta hermana se le va a apagar la vela de su fe. Así es, hermano. Otro ejemplo, si el predicador corrige a una hermana por su forma de hablar, el corazón de esa hermana va a quedar en tinieblas. Así es, hermana. Muy triste, pero así es. Pero, hermanas, ¿qué pasa si se apaga la luz con la vela la luz de la vela con los dedos? ¿Qué pasa? Ya no hay luz, ¿verdad? Se apagó, se fue la luz. Pues así de triste es, hermanas, ver que se apaga la luz de la hermana débil. Por ejemplo, la inflación económica sigue creciendo.
Y la mente de la hermana piensa negativamente. A mí no me escucha Dios. ¿Sí? Dios a mí no me bendice. ¿Para qué voy a la iglesia? Un trato débil, hermanas, un trato débil es suficiente para que la hermana diga, la esposa del predicador no me saludó. Prefirió saludar a otras hermanas. Me siento muy mal. Aquí no me quiere nadie. En esta congregación no me quiere nadie. Mejor ya no vengo a la iglesia. Pues déjeme decirle, hermana, que así como la luz de la vela es la hermana cuyo conocimiento, convicción, fe y motivación son deficientes. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo está su luz hoy, hermana? ¿Cómo está tu luz hoy, Olga? ¿Será como una linterna? ¿Será la linterna el objeto apropiado para representar la luz que hay en usted ahora mismo, hermanas? Si usted puede ver la foto, podemos darnos cuenta que la luz de la linterna sí es fuerte comparada con la luz de la vela, ¿verdad que sí? Pero, ¿cómo está viendo usted esa luz, hermano? La luz de la linterna es amarilla, ¿verdad? Y también, hermanas, es más fuerte que la luz de la vela. Pero, ¿qué pasa? Se van a agotar las baterías, ¿verdad que sí? Entonces, la luz de la linterna no es pura, es amarillenta, ¿cierto? Entonces, hermanas, así como la luz de la linterna es la hermana de conocimientos bíblicos incompletos y de resistencia a medias. ¿Por qué? Porque difícilmente va a retener las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No las va a poder entender. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo está la luz hoy? Hasta ahorita. ¿Será la luz que tenemos en nosotros como una lámpara moderna? ¿Será la luz de la lámpara moderna el objeto apropiado para representar la luz que hay en usted ahora mismo, hermana? Mire, la luz de la lámpara moderna es más pura, ¿verdad? Es más clara, es más potente, es más duradera que la de la linterna, ¿verdad que sí? Pues déjeme decir, hermana, que la luz de esta lámpara moderna representa adecuadamente a la hermana que va madurando, a la hermana que va adquiriendo cada vez más conocimiento espiritual. La luz de la lámpara moderna, hermanas, representa a la hermana que aplica a su vida diaria los mandamientos de Dios. Así es, hermana. Dejando que la luz de Dios llene todo su ser. Así como la luz de la lámpara moderna, hermanas, es la hermana de conocimientos bíblicos completos. Como dice la palabra de Dios, hermanas, en Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿en qué, hermanas? En el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanas, déjenme decirles que el ejemplo de la lámpara moderna que acabamos de ver sustituye a la lámpara de común uso en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos, hermanas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 33 al 36. Ese es el ejemplo, la lámpara que se usaba en la antigüedad, y es el ejemplo que Dios nos dio la enseñanza para hablar de la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así, verso 33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Verso 34. La lámpara del cuerpo es el ojo, hermana. Fíjese lo que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno,
también tu cuerpo estará en tinieblas. Verso 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Verso 36. Así que, o sea, después de todo lo que les he dicho antes, dice Jesucristo, si todo tu cuerpo está lleno de luz, así que Olga, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Será todo luminoso, hermana. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor. Qué belleza de mensaje, ¿verdad? Que le dio Cristo. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado qué es lo que entra por nuestra vista, qué es lo que vemos en la televisión. Hoy en día no enseña nada bueno, son contaditas las cosas que vemos de buen sentido, de buen provecho, de buen entendimiento, porque solo se ve muerte, asesinato, se ve mucha violencia, se ve mucho adulterio, se ve mucha pornografía, se ve mucho robo. Este mundo estamos viviendo igual que en el primer siglo, hermanas. Este mundo está lleno de maldad, ¿verdad? Tenemos que asirnos de la palabra de Dios, aprender sus mandamientos y resplandecer como Él quiere que seamos para que los que no conocen a Cristo nos vean a nosotros y vengan y ya dejen de hacer maldades. Yo le pregunto a usted hoy en esta tarde, hermanas, en esta noche, ¿quiere resplandecer como luminar en la oscuridad? Hermana Olga, ¿quieres resplandecer como luminar en la oscuridad? Hermana Paula, hermana Conchita, ¿queremos resplandecer? ¿Quiere llenar su vida de luz, de la luz de Cristo? Entonces, hermanas, es importante que recarguemos nuestra batería espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo comunión diaria con Dios, personal, íntima con Dios, diaria, tomando todas las medidas necesarias para que no mengue ni se apague nuestra luz. Muy importante. A veces los problemas por los que atravesamos, las enfermedades, la muerte, todo nos afecta, ¿verdad? Nos afecta. Y puede que se apague la luz de Cristo en nosotras. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar asidos de la palabra de Dios, tener esa comunión con Dios diaria. Vivir en la luz de Dios, hermanas, es un requisito esencial. Vivir en la luz de Dios es un requisito esencial en cada una de nosotras, hermanas, para poder tener comunión unas con otras y para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Eso lo dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unas con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en la luz de Cristo, ¿verdad? Tener comunión unas con otras, como lo estamos haciendo ahorita a través de estas redes sociales que la hermana Paula nos ha invitado y conocemos a muchas hermanas y nos transmiten lo que la palabra de Dios, lo que Dios quiere que seamos. Tenemos que tener esa comunión con todas las hermanas, no nada más con la que me cae bien, ¿verdad? Sino con todas nuestras hermanas en la congregación. ¿Por qué, hermanas? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos está limpiando constantemente. Nos estamos renovando constantemente, diariamente. Vivir en la luz de Dios, hermanas, demanda buena comunicación entre los miembros de la iglesia, como les acabo de decir ahorita. La vida cristiana tiene como objetivo agradar a Dios en todo. Tenemos que agradar a Dios en todo, no nada más los domingos, no nada más los miércoles o cualquier otro día de reunión que usted tenga. Tenemos que agradarlo en todo momento, en nuestra casa. Mi mamá siempre nos decía algo, usted tiene que comportarse bien. Así como está en mi casa, tiene que hacerlo en la escuela, tiene que hacerlo en el trabajo, ¿verdad? Es muy importante. Siempre nos decía ese consejo. ¿Sabe por qué, hermanas? Porque miren, si agradamos a Dios en todo, nuestra finalidad es cumplir con la misión para la cual fuimos creados. ¿Recuerda cuál era?
Dios nos ha creado con el propósito de resplandecer como luminares en el mundo, hermano. Tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, en medio de esta generación maligna y perversa que nos ha tocado vivir, hermano. Aprendamos todas de eso. No nada más es para ustedes, es para mí también. Tenemos que aprender. Las amo mucho en el Señor. Ya no las voy a ver así dando clase en estos próximos meses que vienen, pero hermanas, en un futuro eh, eh, quizá prepare más clases y compartiré con ustedes, pero en este momento no voy a dejar de verlas porque voy a seguir conectándome con la hermana Paula y voy a seguir viéndolas y saludándolas, hermanas, ya hasta aquí. Cumplí con este mes con la hermana Paula, que Dios me las bendiga, las quiero mucho, que pasen buenas. Paso el lugar a la... Gracias, hermana Olga, por este bello mensaje que hoy, indudablemente, pues, como ella hizo esa pregunta, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese fuego? ¿Verdad? ¿Cómo está esa luz? ¿Está apagada? ¿Verdad? Recordemos el consejo que Pablo le da a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Todas sabemos que tenemos un don, un regalo. Eso es lo que significa el don. Es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese don? ¿Qué estamos haciendo con ese regalo que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Es tan importante ponerlo en práctica, como mencionaba nuestra hermana Olga. Es tan importante y tan trascendental en la vida de nuestras hermanas y de nosotras mismas, el que usted y yo pongamos en práctica ese talento, ese don que Dios nos ha dado. Y pues Salmos nos decía ahí la hermana en 25:14, la comunión íntima, ¿verdad? Qué importante es tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice, con los que le temen. Nosotros le tememos al Señor, debemos de tener esa comunión íntima con el Señor. Ser diligentes, ella nos hablaba de la diligencia, de la obediencia, ¿verdad? Ser diligentes. Entonces, Romanos también es bello este pasaje que ya nos hablaba del cuerpo, ¿verdad? Dios quiere un cambio radical en nosotras, radical, experimentando un cambio, no de aspecto físico, no, es importante, claro que sí, sino el del carácter. Nuestra hermana nos hablaba del carácter. Si antes gritaba mucho, pues vamos menguando esa gritería, bajémosla, ¿verdad? Ese carácter, ¿cómo está nuestro carácter? Aquí Dios nos dice que nuestro cuerpo, a Él se le interesa cómo está nuestro cuerpo, ¿verdad? No solo nuestra alma, no solo nuestro espíritu, nuestro corazón, pero dice que a Él sí le importa nuestro cuerpo físico, como usted lo ve, que gordita, que flaquita, que altita, que blanquita. Dios le interesa su cuerpo, ¿verdad? Que él quiere que nosotros le sirvamos a Él con este cuerpo, no solo con el espíritu, hermana. Es importante también este cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es el instrumento con que Dios va a realizar una obra a través de nosotras, porque nosotras somos ese instrumento que Dios va a utilizar. Como la hermana muy bien mencionaba, se enfocó mucho en esa luz que somos nosotros para llevar esa luz donde hay tanta oscuridad, que este mundo está imperando tanta oscuridad. Así es de que no hablo más, vamos a entonar este pequeño canto y si no lo sabe, pues aquí está la letra para que usted lo medite, ¿verdad? Porque dice que cantemos con el entendimiento, ¿verdad? Hermana Pali no lo ve, ahí está. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo
refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Amén. Que la paz de Dios esté con cada una de nosotras, hermanas. Gracias, hermana Ana Belinda. Gracias, hermana Olga, por esta clase que nos ha compartido. Y pues somos llamadas, hermanas, a hacer luz. Iniciaba nuestra hermana Olga con una lectura, ¿se recuerdan? De esa persona que usaba una lámpara. La persona era ciega, la persona no la necesitaba. Pero sin embargo, él lo hacía para proteger a los demás, para que los demás no fueran a chocar con él o para poder también alumbrar el camino y pudieran ver a su alrededor. Así nosotros, hermanas, dice, así debemos de brillar ante los ojos de los hombres con la luz de buenas obras. Que Dios nos ayude porque ciertamente que no es fácil mantener la luz constantemente, y no es porque no querramos, porque muchas veces fallamos, pero necesitamos por eso siempre estar tomadas a la energía, ¿verdad? A la fuente de energía, en este caso es nuestro Padre. Ya nuestra hermana Olga nos dio herramientas, nos estuvo explicando cómo podemos obtener esto, y me llamaba mucho la atención el ejemplo que ponía de esa luz que se miraba amarilla. Me llamaba la atención esa luz que se miraba tenue y que de hecho estaba reflejada en una pared para poderla ver, comparada con aquella luz blanca, con aquella luz que era muy visible, muy fuerte. Y es importante, hermanas, que nosotros seamos también, cuidado, te caes, así para las personas que están a nuestro alrededor, incluyendo pues nuestros seres amados también, porque muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Por qué tal persona, X situación? Porque a veces no estamos alumbrando con la luz de Cristo, porque a veces somos duras, a veces somos tercas, necias, y sabiendo, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos, cómo el Señor nos dice que debamos de ser, no obedecemos. Gracias, hermana Olga. Ahora sí que otra vez, esta fue otra de las clases como las otras no me habían dado chipotazos, pero esta sí me dio muchos, así es que llevo mis golpezotes aquí y tengo que tomar mi parte, hermanas, tengo que tomar mi parte porque pues de todo hemos de dar cuenta a nuestro Dios. Hermanas, pues tenemos varias peticiones de oración, las invito a ir a nuestro Padre.
para pedir por ellas. Amado Señor y Padre, estamos delante de su presencia, agradeciendo, Padre, que nos ha dado la oportunidad de reunirnos a través de estos medios para seguir escudriñando su palabra. Gracias, Padre, porque usted ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, porque le ha placido, Señor, darnos el don de la vida, porque nos ha dado más de lo que merecemos, Señor. Nos da un techo, nos da el alimento, Señor. Nos da el sustento, nos da un hogar, Señor. Nos ayuda a abrigarnos de las inclemencias del tiempo, Padre. Y son tantas, tantas las cosas, las bendiciones que de usted recibimos, Señor, diariamente. Y perdón, Señor, porque muchas veces olvidamos darle gracias desde el fondo de nuestro corazón. Gracias, Padre, por la vida de nuestros seres amados, las cuales seguimos poniendo delante de usted, Señor, en sus manos, pidiéndole que allá donde nosotros no les podemos ver, Señor, que usted siga protegiéndolos y cuidando de ellos. Señor, queremos también pedirle el perdón por nuestras faltas, Señor. Diariamente, constantemente, fallamos constantemente. No somos, Señor, lo que usted desea al 100. Aún hay mucho que trabajar en nosotros, pero le damos gracias, Señor, por ser paciente. Le pedimos, Señor, por nuestros hermanos que muchas ocasiones conocen a veces nuestros errores y lo toman, Señor, como una forma, Señor, como una herramienta para atacar. Y muchas veces somos nosotros esos hermanos, Señor, los que tomamos los errores de los otros para atacarlos. Y Señor, eso no es algo que a usted le agrada. De esa manera no somos luz, Señor, y es triste es como querer apagar los focos de nuestra casa y cambiar el foco y luego volverlo a golpear o quererlo cubrir, Señor, eso no es sabio. Y muchas veces nosotros, como tus hijos, Señor, actuamos así entre unos y otros, intentando apagar la luz de nuestros hermanos, sea por chismes, sea por realidades, sea por percepciones malintencionadas o percepciones equivocadas, sea, Señor, de la forma que sea, pero muchas veces tomamos un papel que a ti no te agrada, aún sabiendo cuál es la postura que debemos tener. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en santidad. Ayúdanos a mantenernos en rectitud, Señor, en una vida que a ti te agrada. Ayuda a cada una de mis hermanas, Señor, en su vida personal, en sus trabajos, en su matrimonio, con sus familias, con sus vecinos, con la iglesia donde ellas están sirviendo, Señor, para que cada día, Señor, llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que es a ti, al único Dios verdadero al que debemos servirte. Y que cada cambio, Señor, favorable que hay en nosotros, Señor, es por ti. Ayúdanos, Padre, a reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha no es contra una persona en lo físico, Señor, porque sabemos que hay demonios, porque sabemos que hay espíritus en el aire, Señor, porque sabemos que a veces las emociones nos pueden traicionar y podemos nosotros perder el control en situaciones donde sabemos perfectamente cómo actuar. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida de acuerdo a ti. Perdónanos, Señor. Perdóname, necesito constantemente de ti. Y yo sé, Señor, que si algo bueno hay en cada una de nosotras, Padre, no es porque lo logramos solas, es porque tú transformas nuestros corazones. Ayúdanos cada momento, Señor, no nos deseches. Y en tus manos ponemos las necesidades de todos nuestros hermanos en la fe. Te seguimos rogando, Señor, por nuestra hermana Manuela Nish, por su salud y por el tratamiento que ella va a requerir, Señor, a causa de esa cirrosis hepática. Ella dice que está lista para partir contigo si fuera tu voluntad, Señor. Nosotros nunca vamos a pelear contra tu voluntad, pero clamamos siempre delante de ti lo que anhelaríamos. Pero en tus manos dejamos siempre que tú tomes y que tú tienes la última palabra. Te rogamos también por la familia de nuestro hermano Franco, por la salud de su mamá, nuestra hermana Mercedes Franco, que está en necesidad de salud, que tú obres en ella, Señor. Te damos gracias también, Padre, porque has bendecido a la familia de nuestra hermana Angélica González, la familia de su esposo, con la llegada de otro nuevo integrante a esa familia, Señor, que tú guardes a esos dos bebés, que tú seas con cada uno de sus padres, Señor, para que ellos sepan guiarlos para ti.
Señor, te rogamos también por la salud de nuestra hermana Leti Vázquez, por el tratamiento que se le ha asignado para que ella pueda sentirse mejor y que el tratamiento sea bueno para su salud. Le pedimos también por la salud de Cristina Rivas y por la salud del bebé Daniel, ya que Cristina está con COVID y el bebé trae una infeccióncita en sus ojos. Padre, que usted obre en ellos. También por la salud de nuestra hermana Oneida Cabrera, Señor, por ese estudio que debe de recibir para que puedan encontrar qué es lo que está pasando dentro de su estómago, que sea usted con ella, con su abdomen. Le rogamos por el hijo de nuestra hermana Oneida, Señor, usted conoce la situación que él está pasando con su madre, la situación que él está pasando en él mismo, Señor, y que usted lo ayude a sacar adelante a su familia. Padre, en tus manos ponemos también a nuestra hermana Delcy. Usted sabe, Señor, las molestias que hay, esa sensación de parálisis en sus piernas, Señor, que no le permite caminar, que usted siga poniendo los medios para que puedan realizarle todos los estudios que ella necesite, Señor, y que le siga dando el ánimo a su corazón, Padre, porque también ella de hace tiempo le ha dicho que ella está de acuerdo con la decisión que usted tome, Señor, y nosotros acudimos a usted aclamando, Señor, que sabemos que es una hermanita que le sirve y que le ama y que busca siempre servir a la congregación. Sea con ella, igual con nuestra hermana Maricela Herrera, porque usted conoce el miedo y la angustia que hay en su corazón al pensar en perder a Delcy, Señor. Pero Padre, en sus manos nos unimos, nos ponemos, Señor, y clamamos a usted por la vida de nuestra hermana Delcy. Le pedimos también por la familia de nuestro hermano Gary Sullivan. Él ya ha sido llamado por usted hace unos días, Señor, y pedimos consuelo para todos sus seres amados. Gracias, Padre, porque nuestra hermana Lili Chaire sigue mejorando y le rogamos que usted siga bendiciendo su salud. Le pedimos por la cirugía de mi primo Felipe Torres y por todo lo que él requiera, Señor, para poder recuperar su salud. De igual forma, Padre, queremos poner en sus manos a nuestra hermana, la hija de nuestra hermana Rosita. Usted conoce los problemas de salud que hay en ella y el anhelo de convertirse en mamá, que usted sea con ella. Por nuestra hermana Rosy Trejo, que le pide por su hijo Luis para que él regrese nuevamente a sus caminos, Padre Santo. Y también pide por su vida espiritual y por toda la familia, para que ella siga ferviente en las cosas que a usted le agrada, que sea con los hogares de sus hijas y sus nietos. Le seguimos pidiendo por la señora Dora, por la cuñada de nuestra hermana Juanita Chapa, por la cirugía que está programando su Señor, que usted obre en su salud. Usted conoce los males que hay ahí, Padre, pero nosotros confiamos en que usted puede obrar maravillas, Señor. Y también por la cirugía de Demetrio, el hijo de la señora Dora, que usted bendiga la salud en esta familia, Señor, y que ellos busquen en todo momento refugiarse en usted. En sus manos seguimos poniendo a mi sobrina Vicky, a su esposo Luis, por ese deseo de encontrar un hogar para ellos, una casa, Señor, que lo que ellos estén invirtiendo en dinero, Señor, ya no sea en renta, sino en su propiedad. Padre, en sus manos ponemos por esta pareja y por todas las parejas y por todos aquellos que quisieran tener una casa, Señor, para que usted ponga los medios y la puedan obtener. Le seguimos pidiendo por el tratamiento del señor Ramón Camacho, por los gastos económicos que él requiere y también por la salud de Ricardo Camacho, Señor. Usted conoce su necesidad de salud por ese insomnio que le está provocando ansiedad y depresión, Señor, porque cuanto ha tratado no ha sido suficiente. Le seguimos pidiendo por nuestro hermano Orlando Cruz que usted siga bendiciendo su salud y la de su esposa Carmen. Padre, en sus manos ponemos también la reunión femenil ahí en Great Carolina, que está por celebrarse en el mes de mayo, y también por la organización de las conferencias internacionales de Dama allá en La Paz, Bolivia, para el mes de octubre. Padre, para que usted les dé mucha sabiduría y que todo lo que se haga sea conforme a su voluntad. De igual forma, Señor, queremos pedir por esa actividad para jóvenes que se está planeando para este fin de semana ahí en Hereford, Texas. Padre, que usted bendiga estos planes a nuestro hermano James Luján, que estará compartiendo estas clases para nuestros jóvenes. Que usted bendiga, Señor, esta actividad, que le dé palabras a nuestro hermano James y sobre todo, Padre, que nosotros como padres seamos responsables de acercar a nuestros hijos a escuchar ese mensaje, Señor, sus palabras que son de vida. Padre, le pedimos por la situación de nuestra hermana Yoli y su familia, que siga siendo con ellos, por mi vecina Mirna Borunda, Señor, por su tratamiento. Usted conoce qué es lo que ella necesita, en sus manos la ponemos. Por la familia de nuestra hermana Diana Cabral, por la salud de nuestra hermana Edith Mary Gómez, quien se lastimó su brazo derecho, que sea con ella. Igual por nuestra hermana Consuelo Becerra, por el tratamiento
para recuperar su salud, Padre, que usted sea con ella en todo momento. Por la salud de nuestra hermana Nelly Narváez, por su hija Jimena y su hermana Sarita, que ahora mismo están pasando con una fuerte gripa. Y seguimos pidiendo por la situación en Ecuador, donde hubo este derrumbe que dejó enterradas a 160 casas. Padre, le seguimos pidiendo por la salud de Daniela Luna, la hija de nuestra hermana Auri, por nuestra hermana Auri también, que usted sea con ellas, por la salud de nuestra hermana Paulina Silva y por la de su hermana Yolanda Silva también, por la salud de mi suegro, nuestro hermano Gonzalo Pérez, que usted siga haciendo en él, en su salud, y la cita médica que tiene mañana con el médico que operó su corazón, Señor, para que usted le siga guiando y puedan ayudarlo, Señor, a recuperar su salud. Le seguimos pidiendo por nuestra hermana Carmina Medina, por esa cita que tiene próximamente para ese estudio en su esófago, esa endoscopía que requiere, Señor, y pues por esa posible cirugía que va a requerir en sus manos la ponemos y le seguimos pidiendo por su hijo Miguel, por las necesidades de él y su familia. Gracias, Padre, porque ha obrado en la recuperación de Alejandrito Ramírez y en sus manos lo seguimos poniendo, Señor, para que él siga recuperándose. Por la salud y el tratamiento de la señora Elba Luna, Señor, que usted dé los medios para que ella pueda operarse por esa cirugía que requiere. Padre, de igual forma le pedimos por nuestra hermana Maciel García, que usted siga bendiciendo su salud, por la cirugía que requiere nuestro hermano Edward Mujica, que usted lo bendiga, Señor, y también ponga los medios, Señor, para que pueda ser intervenido. Le seguimos pidiendo, Señor, por las congregaciones nuevas de la Iglesia de Cristo alrededor del mundo, para que usted lleve a más hermanos que quieran servirle, Padre Santo, para que también nuestros hermanos predicadores, Señor, usted les muestre quiénes son esas personas que quieren conocer la verdad, Señor, y puedan predicársela. Padre, de igual forma, le pedimos por la salud del pequeño Miguel Mateo, miembro de aquí de la iglesia, que usted obre en él, Señor, por esas fiebres que le dan, que usted guíe a los médicos, Señor, al cuerpo de Miguel, Señor, que le dé la fortaleza, la madurez para que pueda recuperarse, Señor. Él es pequeño. De igual forma le pedimos también por la salud de nuestra hermana Santiago Herrera, por nuestra hermana Sebastiana Chitic, por nuestra hermana María Tiziana, por la hermana Rosy Luján, por la hermana Lolita Hernández, por Giselle Castillo, por nuestra hermana Fabiola Campoverde, por nuestra hermana Lidia de Mexicanos, por la hermana Marcy Martínez, Mari Gutiérrez, nuestra hermana Norma Castillo, Elfedia Navarrete, por mi cuñada Verónica Pérez, por nuestras hermanas Anita González, Anabel Salas, Marisela Herrera, por nuestra hermana Delcy López, por Esther González, por nuestra hermana Rosalía Gándara, por nuestra hermana Marlene Hernández, Señor, y queremos seguirle pidiendo por nuestra hermana Eva Ferrell, y también por esa cirugía que requiere, Señor, y por esa cuestión de salud que ya tiene 2 semanas o quizás un poco más batallando con su garganta, Señor. Ayúdela, Padre, para que pueda sentirse mejor y su cuerpo pueda restablecerse. En sus manos seguimos poniendo la salud de nuestro hermano Mero González, Rubén Gómez, de Adán Zambrano, del hermano Moisés Zulbeta, de Rubén Segarra, de Omar Lucero, de nuestro hermano Pedro Mendías, de nuestro hermano Ricardo Pinedo, de mi tío Ascensión Torres, del señor Juan Carlos Luna, por los jóvenes Samuel David Pacheco, por nuestro hermano Brian Martínez Sandoval, el hermano Amadeo Hernández, el hermano Eduardo Mujica, nuestro hermano Gilberto Ríos, Rubén Estrada, que usted sea con estos hermanos, Señor, y con todos nuestros hermanos en la fe que desconocemos su nombre, pero usted conoce a cada uno de ellos y su situación. Padre, seguimos rogando por nuestros gobernantes, por las leyes que nos rigen, Señor, que usted en todo momento tome control de estas situaciones por nuestros países, por los afectados por desastres naturales, por los que están en busca de un trabajo, por nuestros trabajos, Señor, por aquellos que están en ambientes laborales que muchas veces son difíciles, por los compañeros, Padre, que usted le dé la protección a estos nuestros hermanos que a veces están batallando, que les dé la sabiduría. Padre, queremos pedirle por los secuestrados, se ha estado pidiendo por estos hermanos evangelistas, Señor, que han sido secuestrados, que usted obre en ellos. Esto pasó en Chiapas, Señor, que usted sea con ellos, que usted los guarde de los peligros de la inseguridad. En donde están en sus manos los ponemos. Ellos anhelan solamente proclamar su mensaje, Señor, pero sabemos que a Satanás esto no le agrada y sabemos que hay territorios, Señor, en donde la ignorancia, en donde el poder, en donde la maldad, Señor, rebasa y hay de ahí de alguna forma ya alguna religión ahí, Señor, y ellos piensan que haciendo esto, que atacando de esta forma
a los cristianos, Señor, están obrando con bien cuando sabemos que son artimañas de Satanás. Y le rogamos, Padre, que usted esté con estos hermanos que han predicado, que se animan, Señor, que se atreven a ir más allá de la seguridad. En sus manos le pedimos por los extraviados, por las viudas, por los encarcelados justa e injustamente, Señor, que siempre hay alguien que les predique. Le rogamos también, Padre, por los huérfanos, por los que no tienen un hogar y están vagando, por los matrimonios que están en crisis, Señor, por las familias de estos matrimonios, Padre Santo. Le rogamos por aquellos que están luchando contra la ansiedad, contra la depresión, contra cualquier necesidad, y muchos de ellos sufren en silencio. Le rogamos por los hijos que están en rebeldía, por los niños, por los jovencitos que están con autismo o con algún síndrome de discapacidad. Padre, que usted le siga dando fortaleza a sus padres y a sus terapistas, Señor, la sabiduría para guiarlos y ayudarlos en cada etapa en su desarrollo. Le pedimos por los ancianitos, por los niños, por los jóvenes, por las personas más indefensas que muchas veces son víctimas de abusos, muchas veces son víctimas de bullying dentro de la familia, en las escuelas, Señor, en los lugares donde se encuentran. Le pedimos, Padre, por aquellos que viven en adicciones y ya desean salir de esta condición. A aquellos busquen, Señor, en todo momento en usted esa ayuda que solamente usted puede dar, Señor, para seguir adelante. Le pedimos por aquellos que en este momento están pensando en el suicidio, Señor, por aquellos que se automutilan, Padre, que estas personas busquen en usted, Señor, un escape, que aprendan, Padre, que hablarte, que orar, que decirte lo que se siente, Señor, que te hablen, Señor, con un corazón en sus manos para que puedan sacar eso que hay en su ser, Señor, que usted sea con ellos, Señor, y que puedan ellos obtener la paz, la respuesta, Señor, o la calma en algún momento dado cuando no hay respuesta, Señor, para las situaciones que están viviendo. Padre, le seguimos pidiendo también que nos ayude a nosotras a guiar nuestras emociones, que usted las guíe, a que guíe nuestros pensamientos y nuestras palabras, para que esto, Señor, pueda ayudarnos a actuar de la forma en que a ti te agrada. Te pedimos por nuestros matrimonios, para que seamos esa ayuda idónea que tú deseas para nuestros esposos. Te pedimos por aquellos, Señor, para que ellos también sepan gobernar sus casas con amor y de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo, que nos des la sabiduría también para guiar a nuestros hijos y guiar nuestro hogar, aun y cuando ya muchas veces los matrimonios están disueltos, Señor, y queda el vínculo con los hijos, Padre Santo, que no olvidemos que ellos son responsabilidad de nosotros y que nosotros somos el ejemplo como padres para ellos de lo que es el amor o el desamor, del cariño, Señor, de la protección. Y después muchas veces, Padre, es triste ver cómo se convierten en delincuentes, cómo se convierten en adictos, Señor, y cómo se convierten incluso en sicarios. Y uno dice, pero ¿por qué pueden tener esa sangre tan fría, Señor? Es fácil, simplemente regresar al hogar. ¿Qué les faltó? ¿Qué carencia hubo, Señor? Y muchas veces nosotros de padres somos irresponsables, como decía nuestra hermana Olga ahorita. Los llevamos al templo, Señor, donde nosotros escuchamos tu palabra, aunque sabemos que ellos a veces su mente no está lista para recibir el estudio, Señor, pero nosotros podemos enseñarles, nosotros podemos buscar la forma, Señor, que no sea simplemente con un celular, con una tableta, como los podamos entretener. Necesitamos aprender, Señor, a enseñarles reverencia. Necesitamos ser unos padres, una madre, Señor, más con más firmeza en esas cuestiones, Señor, que no permitamos que nuestros hijos te falten y nosotros no hagamos nada. Padre, ayúdanos porque es muy fácil tomar una actitud de indiferencia o una actitud de, ay, no puedo más con este niño, Señor, y no debe de ser así. Tú nos puedes dar la sabiduría y nosotros también debemos de ser sabias, Señor, para reconocer que esta bendición que tú nos has dado con nuestros hijos es también una responsabilidad y no le corresponde a nadie más que a nosotros como padres el cuidado y la guianza de nuestros hijos, no solo para las cuestiones seculares, para una preparación académica, Señor, o para darles el vestido, sino también para formarlos en ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos porque fallamos. Padre, le pedimos también por todas esas mujeres, por esos hombres que están sacando adelante a sus hijos, que ya no está con ellos su pareja. Padre, usted conoce la situación, en sus manos lo ponemos, Señor, y sobre todo que ellos busquen siempre la guía de lo alto. Padre, te pedimos por aquellos que luchan contra el Alzheimer, contra el Parkinson, cánceres, enfermedades autoinmunes, con leucemias, con linfomas, con embolias o cualquier enfermedad, Padre, incluyendo las enfermedades mentales.
por aquellos que están en depresión, que sufren ansiedad, que tienen diagnósticos de esquizofrenia, de bipolaridad, Padre Santo. Te rogamos por ellos, por sus tratamientos, por los médicos, para que todas esas personas que están recibiendo quimioterapias, radiaciones, inmunoterapias, o que tienen que ser operados de urgencia, o que ya tienen cirugías programadas, Padre, o aquellos que van a diálisis, a hemodiálisis, le rogamos, Señor, para que el tratamiento de ellos sea efectivo y para que usted les siga dando la fuerza que ellos necesitan, al igual que sus familias que los apoyan. Padre, seguimos pidiendo por nuestros hermanos que están de viaje, que usted bendiga sus planes y que puedan regresar con bien a su hogar y todo lo encuentren con calma. Le pedimos también por los que han perdido un ser amado, Señor, que usted les abrace fuertemente, que les brinde el consuelo, la fortaleza en cada momento, para que ellos puedan sentir esa paz que se necesita, Señor, para continuar con sus vidas el tiempo que tú permitas. Padre, le pedimos por aquellos que no le conocen, mi Dios, por los que están tomando estudios bíblicos, Señor, por aquellos que han abandonado la fe. Le pedimos, Señor, por los jóvenes de la iglesia para que sepan guardar sus corazones de las pasiones de este mundo, por los institutos bíblicos, por los maestros, por los alumnos, para que en todo momento buscan honrarte, mi Señor. Te rogamos que envíes más obreros que anhelen servirte, Padre, a tu mies. Te pedimos por todos los ministerios que buscan honrarte y servir a los demás. Que usted les abra puertas, Señor, y que no tengan piedra de tropiezo, que no haya envidia, Señor, sino en todo momento busquemos unirnos a esos ministerios o nosotros mismos llevarlos adelante, Señor, para que sean de bendición. Padre, te rogamos por las congregaciones donde nos reunimos, te rogamos por nuestros predicadores, Padre, que también tú les des la sabiduría, que su ánimo no decaiga, Señor, que ese compromiso, Padre, que han hecho no solo con la iglesia, sino contigo, Señor, que usted les dé la guía, Padre, para que ellos sepan, Padre Santo, cómo no descuiden, Señor, ese ministerio, que no se vuelvan flojos, que no se vuelvan unos predicadores solamente de púlpito, Señor, y no quieran salir a servirte, Padre. Perdónanos, bendiga las iglesias donde nosotros nos reunimos, a toda la iglesia en la faz de la tierra y ayúdanos, Señor, a ser diferentes conforme a tu voluntad. Le rogamos que nos dé el descanso a nuestros cuerpos esta noche, que bendiga a aquellos que están hospitalizados, a sus familias, a aquellos que ya están esperando sus seres amados que den ese último aliento, Señor, que usted les dé la fortaleza, que les dé el consuelo, Señor, y que les ayude en toda situación que ellos estén pasando. Gracias, Padre, por tu amor. Perdona nuestras faltas, Señor, y seguimos dependiendo de ti. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te pedimos todas estas cosas, Señor, y nuevamente el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una que nos acompañó esta tarde a esta actividad. Queremos decirles que, bueno, pues los siguientes días, de miércoles a domingo, no tenemos clases por esta plataforma. Pero el próximo lunes, con el favor de Dios, estaremos estrenando nuevo mes, el mes de abril, si Dios así nos lo permite, y tendremos dos nuevas hermanas que estarán compartiendo palabra de nuestro Dios. Una de ellas, los días lunes, será nuestra hermana Laurita Pérez de Oaxaca. Yo sé que algunos de ustedes la conocen. Es una hermana joven, una hermana que se está preparando como para poder compartir clases. Está estudiando en una escuela para mujeres, una escuela donde se estudia la palabra online. Y también el día martes será nuestra hermana Juanita Chacón de Odessa, quien también ya antes han tenido la oportunidad de escucharla, quien estará compartiéndonos palabra de nuestro Dios. Hermanas, les pido las oraciones por ella, para que Dios les vaya guiando, ¿verdad? En cada uno de los temas que ellos están preparando, de los puntos que están preparando para compartirnos. Y hermanas, me voy a retirar de la plataforma de Facebook, no sin antes hacerles una invitación para el próximo sábado a la gente que esté acá cerca del área de se me fue el nombre, de Hereford, Texas. Si usted está aquí en el área o tiene familiares, dejarles saber, hermanas, que va a haber una reunión para los jóvenes. Será nuestro hermano James Luján quien estará predicando. Me parece que a las 9 de la mañana iniciará el programa ahí con el desayuno y después las clases. Entonces, si ya andan por ahí, si conocen personas que estén ahí en el área, lleven a sus jóvenes. Nuestra hermana Cristel Ortega, ella puede darles más informes sobre esta actividad. Y pues sigamos adelante, hermanas, motivándonos al amor
y a las buenas obras. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas en Facebook. Recuerden seguir orando unas por las otras, aumentar la dosis de oración porque nunca es suficiente. Y sobre todo, hermanas, que procuremos ser más justas, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas. Dios la bendiga, hermana.